con Pedro Urruchurtu. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Muñoz. Un día más acá en Aquí se habla Libertad. Y bueno, el día de hoy tengo dos invitados súper especiales. El primero es Kady Bolet, estudiante de Economía en la Universidad Central de Venezuela, activista por los derechos humanos en un mundo sin mordaza y agente de la paz. Oportunidad AC. Asimismo, tenemos a un gran amigo, Alberto Muñoz. Él es presidente de AgloJoven Venezuela, coordinador del Observatorio de los Derechos Humanos de Fundaredes Apure y, bueno, un amigo de esta casa. ¿Qué tal todo? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Tienes bloqueado el micrófono. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecida por la invitación y considero que espacios como estos son importantes que sigan existiendo y fomentarlos para así contribuir a la reestructuración del país. Muchísimas gracias. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio. Un gran placer poder conversar con todos ustedes durante este programa. Excelente, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, hoy vamos a estar conversando un poco acerca de cómo se están viendo estos cambios en el país, es decir, la opción de un cambio real en que creemos que se está fomentando en distintos ámbitos a nivel nacional. Sin embargo, antes de comenzar el programa, me gustaría darle las gracias al gerente general Jaime Neftares, la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzana y en controles Julio Pinto. Muchísimas gracias por la producción de este programa. Sin ustedes no fuese esto posible. Excelente. Entonces vamos a comenzar, Kady. Bueno, yo he estado viendo un poco de tu trabajo y también, bueno, tuve la oportunidad de ver tu currículum académico y bueno, es súper interesante todo este trabajo que vienes haciendo desde organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera. Y me gustaría saber un poco cómo estás viendo el país en este momento ante la posibilidad de un cambio real, es decir, cómo se ve desde las calles, desde el trabajo en lo público, cómo se vislumbra el escenario político nacional y bueno, evidentemente a nivel social, cómo se pueden estar produciendo estos cambios. Ok, bueno, desde las organizaciones Un Mundo Sin Mordaza, Oportunidad AC y Más Ciudadanos, consideramos que obviamente la opción directa de un cambio gubernamental por vía electoral a corto plazo y mediano plazo no es viable. Entonces, ¿qué debemos hacer hasta que esa oportunidad surja? Debemos enfocarnos en brindarle a los ciudadanos la oportunidad de reestructurar el tejido social y a su vez de formarse y prepararse para ese cambio y así garantizar la protección del sistema democrático una vez restaurado Entonces, ¿qué hemos estado haciendo desde estos espacios? Hemos estado facilitando cursos, capacitaciones en formación sociopolítica para brindarle las herramientas necesarias al ciudadano para que comience a ejercer una ciudadanía participativa y activa, haciendo uso de los espacios públicos y de los derechos que le corresponden. Y es bastante interesante. ¿Por qué? Porque durante los últimos años estas ONG han abarcado más espacio, tienen más participación a nivel social y las personas se están comenzando a interesar por comprender cómo llegamos a este punto, comprender cómo salir de esto y cómo pueden proteger de nuevo este espacio democrático una vez que se restaure. Entonces nuestro objetivo es ese, más allá de ir directamente hacia un cambio político de forma electoral, queremos preparar a los ciudadanos para cuando ese momento llegue y así garantizar que esto pueda ser protegido a largo plazo. Totalmente. Mira, algo que yo rescato un poco de lo que estás conversando es que, bueno, evidentemente un escenario electoral no es posible, al menos al corto o el mediano plazo, bueno, entendiendo la naturaleza del régimen criminal al cual nos enfrentamos. Y bueno, evidentemente yo creo que estamos viviendo un escenario en donde la crisis humanitaria compleja hace imposible de que los ciudadanos incluso puedan llegar a movilizarse para determinados espacios de libertad de expresión o en donde ellos se puedan expresar ante los problemas que tiene el país. A mí me gustaría preguntarle un poco a Alberto cómo ve la situación actual
bueno, respecto a la situación de los derechos humanos, etcétera, porque así como entendemos que no hay condiciones electorales en estos momentos para, bueno, hacer un cambio político en el país, creo que también existe un punto fundamental y es que efectivamente no existen libertades para nosotros poder expresarnos y evidentemente no se respetan los derechos que tenemos naturalmente nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, Alberto, cuéntame, ¿cómo ves la situación de los derechos humanos actualmente en el país y cómo se vislumbra todo esto, entendiendo, bueno, el problema gigante al cual nos enfrentamos? Sí, bueno, Manuel, mira, yo creo que la situación de los derechos humanos en el país es bastante compleja en el sentido de que tenemos un régimen que durante los últimos años se ha enfocado en violar de forma sistemática, por acción o por omisión, los derechos humanos de los venezolanos, ¿no? De hecho, la situación ha llegado tan compleja que ha escalado y no solamente vemos violaciones de derechos humanos, sino que vemos eh, crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. De hecho, hay una investigación que hay ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro justamente por el tema de crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que el trabajo que están haciendo y que estamos haciendo, mejor dicho, las organizaciones que trabajamos en el área de derechos humanos, ha sido súper importante para justamente poder demostrar el talante de dictador de Nicolás Maduro. Y yo, bueno, yo celebro también el trabajo que hacen organizaciones como Un Mundo Sin Mordaza, Defiende Venezuela, el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, porque creo que hay que trabajar mucho el tema de los derechos humanos, pero no solo hay que enfocarnos en esto, yo creo que también hay que trabajar el tema de la formación de los ciudadanos en derechos humanos, porque cuántas veces se cometen crímenes o violaciones de derechos humanos y el ciudadano ni siquiera es consciente de que se le están vulnerando los derechos humanos. Entonces, yo creo que la reconciliación nacional del país pasa justamente por reconocer quiénes están cometiendo crímenes de lesa humanidad, quiénes están violando los derechos humanos y sobre todo por tratar de hacer algo por esas personas que fueron las víctimas, ¿no? Entonces creo que el año 2023 en general va a ser un año muy movido, se sigue con la investigación ante la Corte Penal Internacional, pero además de ello creo que es un año en el que las organizaciones debemos seguir documentando, denunciando y evidenciando la situación crítica de los derechos humanos que se vive en Venezuela. Excelente, Alberto. Yo creo que de todo esto es importante resaltar el hecho de que, bueno, en definitivo no podemos dejar o no podemos abandonar bueno, la denuncia que se hacen de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, porque yo creo que el régimen también ha trabajado específicamente en crear una nueva normalidad y quiere venderle al mundo de que estamos en espacios democráticos, que estamos en espacios en donde se puede hacer vida pública de manera libre, sin ningún tipo de restricciones, y la verdad es que eso es completamente falso, y la verdad es que, bueno, yo celebro todas aquellas organizaciones de los derechos humanos que están trabajando por documentar y por visibilizar lo que está sucediendo actualmente en el país, porque creo que he llegado a creer que a veces el mundo podría llegar a pensar de que en Venezuela las cosas han cambiado, y la verdad es que no ha cambiado. Yo creo que ha empeorado. Y bueno, aquí está con nosotros José Ernesto, que yo creo que es una persona que tiene muchísima experiencia en el área de formación. Bueno, él trabaja con Se Dice Libertad, trabaja con Vente Joven Distrito Capital como coordinador de formación. José Ernesto, me gustaría preguntarte algo importante. ¿Cómo ves a los jóvenes hoy en día enfrentándose a los problemas del futuro? Es decir, ¿cómo visualizas tú a una juventud que cada día está trabajando dentro de espacios políticos y está interesado en involucrarse dentro de la vida pública? Mira, Manuel, yo creo que por eso yo invité a Katie hoy, precisamente porque ella en unos meses, creo que fue como unos 2 meses atrás, fue a la casa de Se Dice a ver uno de nuestros talleres de formación, a participar. Y yo pude notar en ella lo que pasó conmigo y pasó con muchos de esta generación, y es ese cambio de paradigma y de entender que cómo funciona la economía, cómo funciona el mundo, y aprender a discernir lo que está bien y lo que está mal. Y ojo, nosotros partimos de conceptos que fue el que crecieron nuestros padres, que suelen ser muy cómodos, donde el Estado te da todo, donde el Estado es el encargado de hacer
O sea, es como pensar que tus papás te tienen que dar todo y tus papás te dan todo porque, bueno, al parecer los papás tienen un fondo mágico. Y no, los papás cuando te dan todo es porque trabajan y lo hacen con mucho esfuerzo. Entonces es aprender a entender de dónde sale el dinero de los estados. Yo creo que nos ha tocado vivir un contexto bastante duro y eso ha hecho que nuestra generación entienda de que, mira, la plata se acaba, si no se genera el dinero, se acaba más rápido, se genera inflación, se devalúa la propiedad, se crean gobiernos autoritarios, se vulneran los derechos humanos. Entonces, esta es una generación que apuesta por unos modelos más libres, donde se pueda comerciar, donde se aplique el capitalismo, donde tengamos esquemas de libertad y democráticos mucho más fuertes. Y yo quisiera traer a colación algo que escuchamos en la clase en una de las clases que tuvimos del programa de energía que está haciendo Se Dice. Increíble. Donde nos estaban hablando de esa bonanza del petróleo y ese gran ingreso que tuvieron las generaciones anteriores, que pasaron de ser una sociedad sobria a estar totalmente embriagada con el dinero de la renta petrolera, y resulta que ese estado de embriaguez nos tocó a nosotros vivir la resaca. Nosotros estamos pasando el ratón de esa rasca que se echaron nuestros padres y que se echó el Estado, y ahora nos toca construir un nuevo futuro. Y de verdad yo celebro y veo con esperanza el hecho de que cada vez las ideas de la libertad calan mucho mejor dentro de las nuevas generaciones. Y yo quiero que Katie nos hable un poco de eso, cómo ella lo ha visto. Bueno, ella estudia economía y eso le permite también tener otra perspectiva. Pero Katie, ¿tú qué opinas de todo esto y de por qué apostamos ahora más a las ideas de la libertad que en el pasado? Bueno, yo creo que a partir del 2016-2017 hubo un quiebre significativo en la juventud. Y nosotros entendimos que no podíamos crear espacios libres exigiéndoselo a quien ostenta el poder en un régimen autoritario desde las calles, con botellas, devolviendo bombas lacrimógenas. Entendimos que no había una autoridad realmente a quien nosotros exigirle que nuestros derechos fuesen restaurados. Nuestra generación comprendió que si queríamos libertad, si queríamos derechos, queríamos todas estas cosas, tenemos que salir y buscarlos por nuestros propios medios, comenzar a formarnos para poder disponer de esos espacios. Rescatando un poco de lo que hemos conversado hasta ahora, yo creo que hemos llegado a un punto medular dentro de esta conversación, y es que en definitivo la fuerza ciudadana es súper importante para lograr los cambios que queremos dentro de este país. Y bueno, yo creo que el año 2023 es un año sumamente importante para el país, entendiendo que es un año en donde las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos organizados, la sociedad civil, los gremios, etcétera, van a trabajar en pro de exigirle a la clase política actual que se den cambios fundamentales dentro de cómo se está dirigiendo la política a nivel nacional. Y yo creo que esto es sumamente importante por dos cosas. Bueno, en primero, yo creo que hay que desmontar esta normalidad de que estamos cómodos dentro de la jaula, y eso es mentira. O sea, nadie está cómodo dentro de una jaula, y cuando tienes un régimen criminal que se está diciendo, tú haces lo que yo te digo, o vas preso o vas muerto. Y en segundo lugar, es sumamente importante porque la gente se está involucrando. O sea, yo veo cómo ahora las personas les están diciendo a los alcaldes del régimen: mira, quítate porque yo quiero arreglar mis calles. Los estudiantes le dicen a las autoridades que están compradas por el régimen: quítate que yo voy a arreglar mis salones, yo veo cómo resuelvo con los profesores para ver clases. Entonces vemos que hay un tema de libertad al 100%, pero a mí me gustaría preguntarle a Alberto, que preside una organización sumamente importante para el país, como es AgloJoven Venezuela, cómo él ve la participación de los jóvenes que hacen política hoy en día. Porque bueno, José Ernesto y yo lo estábamos comentando hasta hace poco, y es el hecho de que así como vemos jóvenes que quieren responder a sus clases políticas que están completamente empañadas por corrupción y por los intereses del régimen criminal, creo que también hay muchísimos jóvenes que están haciendo una tarea increíble por visibilizar lo que está sucediendo en el país y por hacer cambios fundamentales dentro de sus espacios. Alberto, cuéntame, ¿cómo ves tú la participación de los jóvenes dentro de los espacios políticos y qué hacen política constantemente? Mira, Manuel, yo creo que lo primero es que hay que hacer, digamos, un análisis bastante fuerte y complejo, ¿no? Pero eso sería todo un programa. Pero yo diría que a partir del año 2017
hubo como una especie de quiebre, ¿sí? Porque digamos que la juventud, digamos que se dividió en dos bloques. Los que estábamos claros de que estábamos viviendo en un sistema dictatorial, que no podíamos validar ni legitimar a un régimen y que teníamos principios y credibilidad y valores también. Y estaban los que dijeron, mira, ¿sabes? Yo sí creo en que hay que seguir yendo a elecciones, eso para empezar. Pero yo creo que la juventud venezolana, en la actualidad, todos los jóvenes que estamos trabajando entre los espacios políticos y sociales, eh, trabajamos el tema de la formación primero, que yo creo que es sumamente importante, y de hecho en AgloJoven lo hemos hecho durante los 2 años que hemos estado trabajando desde nuestra fundación, el tema de capacitar a nuestros miembros, a nuestros equipos, para que ellos puedan luego replicar aguas abajo el mensaje, es sumamente importante. Entonces yo diría que hay algo que distingue a la juventud que está actualmente en política, es que en su mayoría todos están formados. Y hay otra cosa que yo quiero resaltar, que obviamente eso lo he podido ver en mi organización, en AgloJoven, donde hay jóvenes de todas las tendencias. Desde el 2017 para acá hay un boom dentro del mundo liberal, y eso se debe también al trabajo que han hecho personas o equipos, como se dice, Libertad, que a quien además admiro muchísimo por todo el trabajo que hacen. Entonces, yo creo que algo que distingue a la juventud que está actualmente en política o que trabaja en el área social, sociopolítica, es que creen en las ideas de libertad. No importa dónde estén, en la tolda o en la organización, pero todos creemos en las ideas de libertad. Porque siempre he tenido como una filosofía, Manuel, y es que nosotros vivimos en un sistema o bajo un sistema y tenemos dos opciones: o nos arrodillamos y vivimos dentro de la jaula, o vivimos lo que tengamos que vivir de pie, con dignidad, luchando por la libertad. Y yo creo que la juventud venezolana ha decidido, sin lugar a dudas, en su gran mayoría, la segunda opción. Que ante la falta de oportunidades, nosotros como jóvenes nos hemos enfrentado a un escenario de tenemos que ser libres para nosotros lograr nuestros objetivos. Y yo creo que, bueno, José Ernesto es una persona que nos podría explicar un poco mejor cómo se ha dado este fenómeno. Es decir, creo que cada vez habemos más jóvenes que creemos en las ideas de la libertad, porque justamente no hay otra opción, porque nos hemos dado cuenta de que desconfiamos del Estado, desconfiamos de aquellos políticos que nos han mentido durante muchísimo tiempo, y hay una gran desconfianza hacia aquellas personas que dicen representarnos. Pero más allá de eso, creo que también existe un rompimiento importante con los paradigmas que hemos visto durante muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que ante la presencia del Estado nos hemos dado cuenta de que podemos ser engañados, podemos ser ultrajados y que incluso en regímenes criminales y autoritarios podemos ser eliminados. José Ernesto, ¿cuál es la principal diferencia que tú ves entre la generación de nuestros padres o la vida que vivieron nuestros padres a nuestra generación, que es una generación completamente distinta, independientemente de las ideas políticas y de los ideales que puedan tener cada una de las personas? Mira, yo creo que de la generación de nuestros padres había una visión de un Estado poderoso y un Estado que estaba para hacerte la vida más fácil en medida de sus posibilidades, porque estamos hablando de un Estado que no tenía presencia en su momento en absolutamente todo el territorio por cuestiones de vialidad y de acceso. Mi familia ellos son de un pueblo en el estado de Anzoátegui y no solamente eran del pueblo, eran de un caserío en el pueblo y eran bastante pobres. Y trabajar para el Estado, o sea, tener un ingreso fijo, era algo extraordinario con respecto a tus semejantes dentro de tu población. Y significaba el salir de la pobreza. Creo que eso eso también lo mencionó un profesor dentro del diplomado de Estado y Mercado que hice con la Konrad Adenauer y la UCAP, que estaba hablando de que incluso el ejército venezolano fue precisamente eso, un salvavidas de muchas personas en nuestro país para pasar de la pobreza a la clase media, porque te representaba una estabilidad económica. Para nuestros padres el Estado era eso. Mi mamá es trabajadora social y es docente. Mis tías son docentes y enfermeras.
Y en su momento fueron quienes tuvieron mejor desempeño económico dentro de la familia, y fue por la que nuestra familia pudo tener cierta movilidad social. Pero mis tíos, a diferencia, ellos fueron más lentos. Ellos eso de, mira, me voy a formar en función al Estado y a trabajar allí, no me gusta mucho. Y empezaron a emprender con los oficios que sabían. Al transcurso del tiempo, ya en este periodo republicano, ellos no solamente las alcanzaron a nivel económico, las superaron. Y actualmente tienen mucho más dinero que ellas, porque se basa en el capital privado y en la generación de riqueza como tal, y no de la distribución del Estado. Y no te estoy diciendo que ese dinero no se lo trabajen y no se lo ganaran mis tías o mi mamá con el servicio que están brindando. Pero es un paradigma de quiero ser empleado del Estado o yo quiero generar mi propia riqueza. Yo creo que ante el quiebre del Estado, porque este es un Estado que quebró, o bueno, que se autoquebró. Quebrado y fallido. Exactamente, que no genera ningún tipo de bienestar, ni da ninguna garantía ni a sus empleados ni al resto de la ciudadanía. El venezolano no se va a quedar allí esperando a ver qué le toca. El venezolano ha salido a hacer lo que tiene que hacer, y esa acción humana ha generado una cantidad de emprendimientos, nuevas ideas. Evidentemente el Estado venezolano llegó a un punto donde por muchas razones tocó flexibilizar las reglas económicas para el surgimiento de nuevas empresas, algunos con capitales legítimos, otros no, y eso ha dado la oportunidad de que muchos venezolanos consigan empleo. Y como te repito, antes quiero conectar con dos ideas, una la que planteó Katie y otra que planteó Alberto. Katie habló del 2017, hubo una ruptura de lo que pensábamos nosotros cómo íbamos a conseguir el cambio. Y realmente antes del 2017 yo no había escuchado la palabra derechos humanos. Yo no la había escuchado. Yo había escuchado que la oposición siempre hablaba de democracia, elecciones, participación. Pero hasta que mataron a más de 100 personas en las protestas, nadie había hablado de derechos humanos. Ahora nos hablan mucho de derechos humanos, y creo que el joven venezolano que tiene algún interés por la política, que no necesariamente tiene que ser una militancia dentro de un partido, sino un interés por lo que pasa con tu país, o de lo que tú crees que está mal en tu país y que tú quieres cambiar, se ha dedicado a estudiar economía, se ha dedicado a estudiar derechos humanos, política, transiciones democráticas, y a formarse en este tema para entender un poco más qué tan mal estamos y cuáles son las soluciones que podemos aportar. Con lo que mencionó Alberto de que sí, todos creemos en la idea de la libertad, y al parecer ahorita todos, independientemente de la tolda política, quieren apostar a las ideas de la libertad. Mira, las ideas de la libertad siempre han funcionado, y son las ideas que funcionan. El problema es que este acceso a la información que tiene nuestra generación nos hace ver que el problema no era que el comunismo en Cuba falló por culpa de Fidel Castro. Es que el comunismo va a fallar en Estados Unidos si lo aplica Trump. Va a fallar, porque el comunismo no sirve, es una idea destructiva. Entonces, como la gente tiene esta información y la amarga experiencia, tanto personal como la del vecino, se hace más difícil que tú me vendas la misma idea refrita, que no la llames marxismo, sino que es Keynes o quien tú quieras. Es el mismo principio fallido de distribuir la riqueza. Entonces yo creo que por eso ya no pueden seguir diciéndote, bueno, vamos a aplicar aquí una renta. O sea, lo pueden adornar muy bonito, pero tienen que aderezarlo o condimentarlo con un poco de liberalismo, porque si no la gente no te lo va a comprar. Y no te lo va a comprar porque la gente ya sabe que la única forma de salir de la pobreza es mediante su trabajo y su esfuerzo. Porque quienes han salido de la pobreza son esas personas que se cansaron de esperar las dádivas. Okay, yo tengo una pregunta para ti y bueno, ya aquí adentrándonos un poco dentro del lado económico, yo vi que tienes un currículum increíble, me llamó mucho la atención cómo eres parte de una generación de jóvenes que está buscando formarse, pero especialmente que eres también parte de una generación de jóvenes que busca o se interesa dentro de la economía y la política, ¿no? Y hay muchísimas personas que dicen como, bueno, si tú quieres sacar a la gente de la pobreza, estudia economía. Y yo rescato eso muchísimo. Me gustaría preguntarte lo siguiente.
¿cómo ves tú los estudios de economía en Venezuela? Entendiendo que tenemos unas universidades que están arropadas por la izquierda y sobre todo lo difícil que es hablar de libertad, incluso dentro de espacios económicos en donde tenemos que decir, mira, pana, o sea, el Estado no sirve, pues, y lamentablemente nosotros como individuos somos los que tenemos que generar riqueza. Sí, es bastante complejo porque durante estos últimos 20 años el gobierno se ha encargado de que el tema económico se convierta en un tema tabú y también se ha encargado de menospreciar a los economistas durante estos últimos 20 años. Los espacios que existen actualmente para estudiar la carrera son bastante interesantes. Yo estudio en la UCB, y puedo decir que es un privilegio ocupar una vacante en ese sitio. ¿Por qué? Porque tenemos una formación bastante integral, desde la economía liberal hasta la economía marxista. Entonces, lo que planteaba José Ernesto de que ya hemos entendido que el comunismo no va a funcionar porque no es posible anular a los individuos y pensar que estos van a pensar solamente en el colectivo y van a anular sus propias necesidades. Entonces es bastante interesante porque como economistas tenemos que tener una formación integral. ¿En qué sentido? Sí, vamos a luchar contra el comunismo y el marxismo. Muy bien. Pero ¿qué tenemos que hacer para luchar contra eso? Entender al enemigo. Meternos en la cabecita del enemigo, saber qué piensa, cómo lo piensa y comenzar a destruir esas ideas desde adentro. Y creo que esa es una oportunidad bastante interesante que nos dan a nosotros desde la UCB. También tuve la oportunidad de cursar algunos diplomados con la UCAP en esta materia y también es muy interesante porque es una visión desde el ámbito empresarial. Entonces la idea es que el economista sea un ser integral. En la UCB nosotros decimos que los economistas debemos ser soñadores hasta el punto de tocar las nubes, pero una vez que las tocas y ya estás elevado y logras ver a la sociedad desde ese punto máximo del cielo y vas viendo cada sector cómo funciona, también tienes que ser capaz de caer de sopetón a la tierra y entender cómo funcionan las cosas. Porque sí, es muy bonito todos los modelos económicos, es muy chévere hablar de liberalismo, de apertura económica total, de privatización, de un Estado mínimo. Pero también tenemos que ser realistas y saber hasta qué punto las cosas funcionan. Entonces creo que es bastante importante hoy en día tener en claro que independientemente del rol que vayamos a seguir o de cómo vaya a funcionar la economía venezolana en los próximos 20, 30 años, es importante saber que el Estado va a tener un rol importante. Claro, un Estado distinto al que tenemos hoy en día autoritario, estaríamos hablando ya de un mix entre el liberalismo y una economía con cierta participación del Estado en el sentido de que obviamente en Venezuela hay un margen significativo de pobreza. Según la última encuesta en COVID, el 90% de la población venezolana se encuentra bajo la línea de pobreza mínima. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Cubrir esos espacios. Y lamentándolo mucho, vamos a necesitar de dádivas estatales para ayudar a esos sectores de la población que quedan más desprotegidos y no van a ser capaces de integrarse de manera inmediata a este tren hacia el liberalismo. No, y yo quería agregar allí algo. Esa visión que está teniendo Katie también tiene concordancia con lo que es la economía social de mercado, el ordoliberalismo de los alemanes, y es cierto lo que ella dice. Y incluso yo me atrevo a decir, según lo que he podido leer del profesor Casanova, es que incluso aunque el sistema económico sea muy bueno o la mayoría de la sociedad tenga un desempeño bastante bueno dentro de la economía, va a haber un grupo que siempre va a necesitar asistencia del Estado. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el diseño de nuestras políticas económicas o nuestras políticas sociales, es decir, de las ayudas del Estado hacia esa población vulnerable que no alcanza un desempeño óptimo económico para satisfacer todas sus necesidades, y es el objetivo con que yo lo hago. Se habla de que la intención de la ayuda siempre es lograr que el individuo salga de ese nicho de necesidad, es decir, que logre satisfacer sus necesidades por sí mismo y no se cree una dependencia. Es la intención. La política siempre tiene que estar diseñada con esa función, la función de darte la mano, pero para que te levantes y continúes tú solo, porque un Estado inteligente sabe que si tiene un individuo fuerte va a tener un país fuerte. El problema de nuestros socialistas que acostumbran a ostentar el poder en nuestros países es que esa política está diseñada es para que tú la continúes necesitando, porque ahí hay un control que ellos ejercen sobre ti. Mira, nos han dominado, dicen que por la ignorancia más que por la fuerza, pero yo creo que más por el hambre que por otra cosa, porque es bastante difícil tú decirle a una persona que no sabe si comió,
decir, no, es que tienes que salir a defender la democracia y la propiedad privada. Sal. No, señor, esa persona no ha comido, esa persona no sabe no sabe cómo hacer para que sus hijos no se acuesten sin comer. Entonces, efectivamente, la transición no va a ser de un día al otro, ya somos capitalistas, aquí todo va a cambiar, aquí todos somos dueños de empresas. Sí va a haber sí tiene que haber una participación del Estado por los niveles de pobreza que tenemos, pero tenemos que orientar que este nuevo gobierno o ese nuevo sistema de Estado apunte a que las ayudas a los ciudadanos sean en función a que salgan de la pobreza y logren ser autónomos. Y una de las cosas más importantes que tiene el ordoliberalismo, la economía social de mercado, es el hecho de que yo trato de tener un libre mercado. Yo siento las bases para que tener una economía de libre mercado, generar nuevas inversiones, que vengan muchas empresas, para que hayan muchas oportunidades. Pero a la vez que hay oportunidades, yo tengo que generar las capacidades en las personas para que puedan optar por esas oportunidades, porque si no, es como que, digamos que el día de mañana Venezuela se llena de industrias, pero resulta que el venezolano apenas tiene un bachillerato medio diversificado, como le dicen ahora, no va a poder optar por todos los cargos que están allí a disposición. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas? Van a empezar a importar empleados, como pasa en muchos países subdesarrollados, sobre todo en Asia, donde, una empresa increíble en el medio de Tailandia, ¿dónde es que estaba Sara? De Camboya, pero todos los empleados son chinos o de otras nacionalidades. Y entonces es bastante triste porque aunque se genera la riqueza dentro de la nación, no hay un beneficio para la población. Y no es que nos queremos poner como los consejos comunales de que tiene que darle trabajo al de aquí de la comunidad. Pero es precisamente capacitar o dar las herramientas para que ese ciudadano pueda optar por esas nuevas oportunidades. Ok, yo creo que vamos a una pausa, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a una pausa. En el siguiente espacio, en el siguiente segmento, vamos a estar comenzando un poco acerca de las necesidades ante un cambio real y cómo lo podemos hacer desde distintos sistemas. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés.
la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo sin estrés por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Buenísimo, regresamos con Aquí se habla libertad, con 3 personas increíbles. Estoy aquí con José Ernesto Hernández, coordinador de formación de Mente Joven Distrito Capital, Katie Bolet, activista de Sin Mordaza, estudiante de Economía en la Universidad Central de Venezuela. Futura miembro de CICE Joven, ¿cómo no? Ah, Qué gusto. excelente. Veo con mucho talento esa, se dice joven. Y bueno, con Alberto Muñoz, presidente de Aglo Joven Venezuela y abogado. Y esta parte me gustaría comenzar hablando un poco de los cambios reales que hay que darse en los sistemas. Yo creo que, bueno, ya lo hemos ido introduciendo un poco el tema económico. Sin embargo, me gustaría preguntarte, Alberto, ¿qué necesitamos nosotros ahorita para ofrecer un cambio real a nivel jurídico? Bueno, entendiendo que tú eres abogado, que estás especializado en la materia, y que evidentemente para nosotros lograr cambios a nivel político, a nivel económico, a nivel social, es más que evidente que necesitamos el derecho y las ciencias jurídicas para poder transformar el país. Bueno, Manuel, fíjate, yo creo que hablar del tema de la transformación jurídica del país es bastante complejo. Yo no tengo como la experiencia tan amplia, pero digamos que en mi opinión, yo creo que una de las cosas que debería ser fundamental dentro del área jurídica es eliminar figuras como la reelección indefinida dentro del periodo constitucional de la presidencia. También creo que debería limitarse o bajar, digamos, de los 6 a 4 años los periodos presidenciales. Creo también que con la llegada de la democracia, Dios mediante, a Venezuela, debe hacerse un trabajo para fortalecer el sistema jurídico del país, ¿no? y blindar todo el tema constitucional. Yo creo que hay algo que ha pasado en Venezuela, que decía, si no me equivoco, Andrés Eloy Blanco, y es que las constituciones en Venezuela están hechas a medida de los presidentes, o han sido trajes hechos a la medida para cada uno de los presidentes en turno. Entonces yo creo que debe convocarse un proceso constituyente con bases comiciales bien transparentes, sensatas, y que incluyan a todos los sectores que hagan parte de la vida nacional, ¿no? Y hacer las modificaciones pertinentes dentro del área constitucional. Porque no es solo un tema político, sino social. O sea, son muchos derechos que, digamos, no están establecidos dentro de la Constitución o que se tocan muy someramente. Es un cambio totalmente fuerte el que se tiene que dar. Aquí hay sectores que han sido, digamos, invisibilizados desde el punto de vista jurídico. O sea, concretamente te hablo de las personas sexodiversas, por ejemplo. Tiene que reforzarse todo aquello del tema de la separación de la Iglesia y del Estado. Es un trabajo bastante amplio, pero yo creo que si se convoca a una asamblea constituyente que hable y trabaje con honestidad y transparencia, se pudiera lograr. Yo creo que hay algo que también que hay que limitar y tiene que ser que sí, apenas cambie el régimen de turno, y es limitar los poderes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que cuando desde la práctica lo ves, la Sala Constitucional pasa por encima de la Sala Plena incluso, que debería ser la máxima sala del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que también debería modificarse el tema de la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Es un tema bastante amplio. Evaluar también, incluso si, ojo, ya esto es una opinión muy personal, pero desde que estaba en la universidad incluso pensé en trabajarlo en tesis, que era el tema de retomar el estado bicameral del poder parlamentario o el poder legislativo en Venezuela. Aquí tiene que volver el Congreso y la figura del Senado también.
que fue algo que el chavismo implantó y destruyó el tema de la bicameralidad del poder parlamentario para hacerse con el poder absoluto en Venezuela. Entonces, es un tema bastante amplio, pero yo creo que en un gobierno democrático se puede hacer. Sí, yo creo que dentro de un gobierno democrático, en un gobierno en donde existen verdaderas libertades para nosotros participar, yo creo que estas cosas que estás hablando tenemos que llevarlos a la mesa. Pero bueno, yo quiero rescatar algo sumamente importante que hablas al final, y es el hecho de recuperar el Congreso y el Senado. Y para nadie es un secreto que esto representó durante muchísimo tiempo el Estado republicano, o el verdadero Estado republicano dentro de Venezuela. Y bueno, realmente ese es el primer paso que hacen los socialistas y aquellos que creen en las ideas contrarias a la libertad, y buscan es eso. O sea, vemos el caso de Chile, en donde, bueno, la principal propuesta era: vamos a eliminar el Senado, vamos a hacer una sola cámara, y bueno, y otro espacio allí para que otros grupos étnicos puedan participar. Entonces, allí tú te das cuenta que verdaderamente su principal interés es eliminar la tradición republicana dentro de estos países, para así comenzar a lograr su objetivo y diseñar sistemas que puedan estar a la par de los intereses de la izquierda. Entonces, esto es un escenario en donde los que estamos con ideas distintas no podemos participar, o los que creemos verdaderamente en los valores republicanos no tenemos ningún tipo de cabida. Y esto a mí me preocupa muchísimo, y a mí me gustaría hablar un poquito con José Ernesto este punto. ¿Hasta qué punto hemos llegado en la destrucción de las bases democráticas y republicanas del país? Porque yo creo que en 23 años no tenemos ningún tipo al menos de recuerdo, yo como joven, de decirme, o sea, yo viví en un país en donde las tradiciones republicanas se seguían conservando, y yo creo que nos encontramos en un estado... Tú no confías en la policía, en la Guardia menos. Cuando tú vas en una carretera, que estás recorriendo el país, te encuentras una alcabal. ¿Tú sientes alivio o sientes angustia? Eso no es normal. Angustia. O sea, la gente siente alivio si tiene que darle un dinero por debajo de cuerda a la persona que alivio, nosotros consideramos. Y bueno, no es un alivio. Es como... alivio si lo tiene, pero el problema es que a veces tú vas contadito. Y tú no tienes para darle, y si le das tú sabes que vas a completar, y es como, bueno, y si no tengo, ¿qué me va a hacer? Claro. O sea, tú no sabes cómo vas a terminar. Entonces pareciera que en vez de un organismo del Estado te encontrarás una organización criminal. Ojo, que puede que no lo hagan, puede que esos cristianos estén ahí llevando sol como unas tejas, haciendo un punto de control nada más. Pero bueno, tienen fama, y crea fama y acuéstate a dormir. El otro, entonces, sí. Bueno, en cuanto a seguridad ciudadana, orden, o sea, entre yo me peleo contigo y con ella y nos herimos, probablemente ni yo no le pegué a ella, porque digamos que ustedes son pareja, yo no le pegué a ella, sino que entre los golpes de tú y yo, tú fuiste que le pegaste a ella. Resulta que si se va a denunciar, si procesan la denuncia, si al momento llega la policía al sitio donde vivamos, probablemente me metan preso a mí, porque ella diga que yo le pegué, y como la violencia a la mujer y todo esto, que no es un juego, la violencia contra la mujer no es un juego, pero la están torciendo bastante, y se la termina aplicando a gente que no sufre de violencia de género, termino mal yo. Entonces, quizás la pena por haberle pegado a ella son, no sé, 6 meses. 6 meses preso, puede ser. Menos si pago la multa. Resulta que por el retardo procesal yo tengo preso 3 años, porque tú resulta que le diste un codazo a ella y ella dijo que fui yo. Ese tipo de cosas hacen que tú no confíes en quien se supone que tiene que mediar los conflictos entre los ciudadanos, ni mucho menos los que tienen que garantizar su seguridad y la integridad de su propiedad, porque para eso nos inventamos al Estado hace mucho tiempo, para que resguarde nuestra propiedad. Nuestra propiedad es nuestro cuerpo, nuestra casa, el teléfono y los ahorritos que nosotros tengamos. Esa es nuestra propiedad. Entonces, para evitar que nos estemos matando uno a otro, para que no me robes, yo me inventé al Estado. El Estado se generó unos órganos que se encargan de mediar cada cosa. Eso aquí en Venezuela es una distorsión total. Eso puede que medio funcione si tienes un amigo. Y si funciona porque tienes un amigo dentro de la estructura del Estado, entonces eso no está funcionando, porque no se cumple el principio de igualdad ante la ley. Y lo otro es, tenemos para acceder al poder. ¿Qué pasa para acceder al poder?
Se supone que en un Estado democrático, para acceder al poder, está un órgano electoral que organiza unas elecciones transparentes donde todos los ciudadanos manifiestan su voluntad política de manera secreta en la mayoría para evitar la coacción. Y tú puedes acceder, ser elegido o elegir a alguien para estar en el poder. Eso aquí también funciona. O sea, dejo la pregunta abierta. Realmente yo confío, porque a veces, ojo, a veces por lo mejor tú elegiste a tu alcalde y caso, sí salió electo. Pero eso pasa siempre. O sea, si hay algún interés de poder que se opone a eso, eso funciona. Y así una cantidad de cosas. Entonces, si las instituciones de este país están secuestradas, no funcionan para lo que nacieron, y yo vivo en un estado de naturaleza donde realmente vivimos bien porque hay una serie de normas fuera del marco institucional, sino es que, bueno, ahí está el policía, él dice que para allá no. La ley también lo dice, pero él dice que para allá no. Y una cantidad de cosas que pasan en este país que tú dices, es que tú no tienes las reglas del juego claras como ciudadanos. Tú no sabes cómo proceder en las cosas. Entonces, yo creo que eso fue parte de del objetivo desde el momento uno de que se montó este sistema. Y es acabar con las bases de esta sociedad, acabar con cualquier forma de resolución de un problema a través de la ciudadanía. Ojo, que nos hemos impuesto, hemos logrado hacer soluciones y tratar de llevar la situación de la mejor forma. Pero, sinceramente, somos un país de ciudadanos que nos quedamos sin instituciones. Nosotros no contamos con ninguna institución que podamos realmente decir que está a nuestro servicio y que es independiente y que vela por nuestros intereses. Eso es así. Y yo creo que por eso el nombre de este programa es ¿cuál es la opción real? Y yo creo que hay que dar ya con todo lo que sabemos como generación, hay que dar la batalla junto a dirigentes que realmente la tengan clara. ¿Dónde estamos y hacia dónde debemos ir? Ser consecuentes con dirigentes que hablen con la verdad, que te planteen soluciones de progreso y soluciones que miran hacia el futuro y no hacia lo inmediato. Yo estoy muy de acuerdo contigo y principalmente hay algo que a mí me llama mucho la atención de ciertos sectores políticos a nivel nacional, y es que, bueno, nos hablan de ¿y por qué no regresamos a las condiciones del año 98? Y eso lo he escuchado desde mucho tiempo para acá, y a mí me preocupa eso porque es una gente que no quiere mirar al futuro, o sea, porque creo que el 98 es un año en donde demuestra que todo lo que veníamos arrastrando trajo consigo un problema mayor, que fue, bueno, la destrucción de Venezuela, la separación de familias, la destrucción de la libertad privada, de la propiedad privada, perdón, la censura, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos, ¿no? Y yo creo que en este punto me gustaría dejar una pregunta abierta y bueno, más allá de abierta, me gustaría saber si a ustedes les gustaría responderla. Si no, no hay ningún problema. ¿Efectivamente existe una opción de cambio real en este momento? Yo creo que sí. Porque yo creo que... quiero saber la opinión de Katie. Más allá de un dirigente político que yo verdaderamente confío y estoy dispuesto a trabajar porque esa persona llegue al poder, yo también creo que la principal opción real en este momento somos los ciudadanos organizados para sacar al régimen criminal. Y ojo, el ciudadano organizado para sacar el régimen criminal y a todos aquellos que estén al lado de ellos. Y esta organización no solamente tiene que ver de los ciudadanos, o sea, aquí tiene que sumarse todo el mundo que quiera restablecer un Estado democrático y un Estado libre. Entonces cuéntame, Katie, tú que vienes trabajando con las organizaciones, ¿tú crees que hay ahorita una opción de cambio real? Sí, bueno. Sé sincera. Actualmente tenemos un régimen que, por más que cueste admitirlo, tiene una estructura bastante organizada y una coacción. Está bastante organizada y tiene bastante cohesión interna y un liderazgo muy, muy fuerte, por más que nos cueste admitirlo. Y si vemos la contraparte, tienes una oposición fragmentada, que desde el 2018 perdió toda credibilidad en la población. Ya nosotros no creemos en ningún militante de AD, tampoco de Primero Justicia ni de Voluntad Popular. Entonces, este nuevo cambio va a surgir de las bases ciudadanas.
Tiene que ser una cara fresca, un rostro sin pasado. Una persona cuyo interés... Sí, tienes que tener intereses personales porque el político sin duda alguna tiene intereses personales. Es una persona. Es una persona, todos somos egoístas. Yo tengo mi interés egoísta al estar sentada hoy aquí. Todos lo tenemos, pero esa persona tiene que tener un amor sin duda alguna hacia el país, un objetivo claro, una visión clara y sobre todo tiene que ser capaz de tomar en cuenta toda esta pluralidad de ideas que tenemos hoy en día en la nación y configurarlas en un solo destino, en una sola visión. Y así que netamente la realidad no creo que exista ese rostro, por lo pronto no existe. Hay que trabajar para continuar descubriendo a ver quién puede ser esa persona que ejerce ese liderazgo fuerte y sólido. Cuéntame, Alberto, ¿tú ves algún dirigente o ves una opción real ante todos estos problemas de cambio? Un minuto. Bueno, mira, yo sí creo que existe una opción real de cambio y yo creo que los políticos están entendiendo eso. Creo que por eso justamente se están dando o se está trabajando en que se den unas primarias, ¿no? Porque se está haciendo una presión ciudadana de que no queremos más consensos, no queremos algo que se conoce en el argot político como las macollas e imposiciones. Yo sí creo que hay un liderazgo en el país que ha sido coherente o que ha mantenido la coherencia. También creo que cuando uno enfrenta al régimen tiene que hacerlo o lo enfrentas de verdad o cuando cohabitas, bueno, eres su cómplice. Y yo particularmente creo que sí existe esa persona y yo, bueno, ojo, esta es una opinión muy personal, no, aquí no es una opinión de mi organización, aquí está hablando Alberto como individuo. Yo creo que esa opción la representa María Corina Machado en este momento. Yo me atrevería a decir que no solo se ha mantenido coherente en su discurso y en su accionar, sino que es una mujer con bases, con principios, una mujer que es gerente, que yo creo que es algo que necesita este país. Este país no solo necesita una persona que sea política, sino que sepa de gerencias. José Ernesto, cuéntame, ¿tú vislumbras alguna opción real de cambio dentro del país? No, sí. Mira, yo lo mejor de todo es que se lo pude decir en persona. Le pude decir, ciertamente, confío en las fuerzas que tú representas y en lo que tú puedes hacer. Y bueno, está en tu trabajo no defraudarme. Y yo creo que María representa esa esperanza, pero hay que seguir presionando, Katie. Hay que seguir viendo a ver si realmente puede movilizar esas fuerzas para lograr el cambio que nosotros necesitamos. Yo creo que lo iremos descubriendo. Ya por el día de hoy hemos terminado este programa, pero en verdad, bueno, agradecido con RCR, que creo que es el espacio y la casa para las ideas de la libertad, y especialmente están haciendo un trabajo increíble. Bueno, muchísimas gracias al gerente general Jaime Nestares, gerente de producción Willy Zarcaya, en producción Catherine Manzana y en controles Julio Pinto, que hicieron realidad este programa. Muchísimas gracias y en una próxima oportunidad nos estaremos viendo en Aquí se habla libertad. RCR